nos esté guiando, nos esté dirigiendo, Padre. Que sea usted el que esté hablando por medio de esta boca, Señor. Yo no soy hermoso, Señor, con un carbón encendido debajo de mi lengua, Padre, y sea usted tomando maravillas. ¿Cuántos lo creen? Que Dios es un Dios de maravillas, Señor. Salmo 86, verso 10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Pero ¿sabe? Nos maravillamos, hermano, de las cosas tremendas de Dios, porque nos comenta su familia que este joven pues ya tenía mucho tiempo. Él tuvo un problema en el trabajo. Él tuvo un problema. Entonces, él estaba en Guadalajara, estaba trabajando en Guadalajara, y de repente le vino ese derrame a él, y le internaron. Le hablan a su familia aquí en Hidalgo, y les dicen: ¿sabes qué? Tu hermano está mal, necesitamos que nos dé la autorización para que lo operemos, porque él estaba muy mal. Nos comenta el familiar que da la autorización, firma electrónicamente, e inmediatamente se va para Guadalajara. Y usted sabe que para ir a Guadalajara pues no es de una media hora o 5 minutos como si nos fuéramos a la Ciudad de México. Nos dice que llega allá, hermanos, y pues vea pues al familiar en cama, ¿no? Y los médicos pues le daban solamente el 2%, nos decían, ¿verdad? De vida al joven. El 2%. Y el otro 98% era que de plano ya no iba a vivir. Nos comenta su hermano que cuando se los entregan, bueno, le hacen la operación en la cabeza, le hacen una traqueotomía, porque ya no le podían poner el oxígeno, ya no le podían poner las ondas ahí, sino debería ser por acá. Le hacen otras cirugías en el estómago, le hacen un buen de cirugías, y le dicen otra vez que ya no iba a tener oportunidad de vida, que ya no iba a poder, que a lo mejor ya no iba ni a amanecer. Y en ese proceso, hermanos, en ese proceso es donde yo digo que el Señor es maravilloso y poderoso. Le entregan al familiar, al hermano, se lo entregan en estado vegetal, y llega a casa, le dan los cuidados necesarios, le dan las limpiezas necesarias. Van pasando los días, va pasando el tiempo, ya se va recuperando, va mejorando, va teniendo, hermano, esa recuperación, hermano. Él puede mover el brazo derecho, la pierna derecha, pero la parte izquierda, fíjese, el golpe fue acá, y la parte izquierda todavía no tiene sensibilidad completamente. Decíamos: oh Señor, pero tú lo vas a sanar y lo vas a restaurar, porque poco a poco, imagínese, de un estado vegetal, hermano, ahorita ya se mueve, quizás con un poquito de dificultad, pero ya toma las cosas, ya habla, hermanos. Lo más sorprendente es lo que veíamos ayer, que le fuimos a compartir la palabra de Dios, pero él estaba consciente, sabía de la palabra de Dios, porque ya le habían ido a compartir la palabra de Dios. Los versículos los tenía grabados. Él tenía todavía sobre su cabeza retención, aún a pesar del pedazo que le faltaba. Para cuanto a los hombres es imposible, para Dios es posible. Para Dios no hay imposibles. Dios es el Dios de milagros. Él obra milagrosamente para aquellos a los cuales el Señor tiene un propósito preparado. Dios tiene un propósito para ese joven, y se lo decíamos ya. Dios tiene un propósito grande para ti, grande. Porque a lo mejor decíamos: es que no puede mover el brazo, pero cuando estábamos ahí orando, su bracito y su piernita tuvo como que un movimiento. Decimos: gloria a Dios. Él se va a recuperar, porque él va a ser un gran testimonio y llevar la palabra de Dios a todo rincón. Él va a evangelizar y va a predicar la palabra de Dios, porque para eso el Señor lo rescató, para eso el Señor, hermano, le dio otra oportunidad. Pero fue 3 cirugías del cerebro y estaba de 40 días. Y ya llevó
El Padre obra milagrosamente para que nosotros testifiquemos de la veracidad de todo lo que Él puede hacer con nosotros. Así y es. Nosotros ponemos en práctica nuestra fe por Él. Amén. Y por eso exactamente es este salmo que hablaba David. Y decía, porque tú eres grande. Él estaba testificando de sus maravillas. David estaba testificando de lo grande que era Dios. Y porque era hacedor de esas maravillas. Y porque lo reconocía, solo tú eres Dios. No hay nadie como Él que pueda hacer esas grandes maravillas. Los médicos lo desahuciaban. Los médicos le decían, no va a haber oportunidad para Él. Va a morir. Le decía a su hermano, va a morir. No hay oportunidad. 3 cirugías. 40 días en coma. No había oportunidad. Pero Dios decía, tú vas a tener oportunidad. Porque yo por eso te escogí. Yo por eso te levanté. Yo por eso di una oportunidad. En esos días, hermano, nos dice su familia también, que en esos días que él estaba como vegetal, hermano, de su cabeza, de esa herida, salían fluidos de pus y de sangre, chorros, hermano. No eran gotitas, eran chorros que nos decían. Fíjese, y el Señor obró, y ahorita ya no hay ninguna salida de sangre ni de pus, hermano. ¿Cuántas veces nosotros podemos testificar las maravillas de Dios? Si nosotros testificáramos las maravillas de Dios, hermano, cada uno de nosotros tiene un testimonio poderoso de esas maravillas. Si aquí pasáramos cada uno, hermano, cada uno testificaría, no solamente una, sino muchos testimonios de esas maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchos testimonios hay, muchos. Fue maravilloso ver cómo este joven sabía mucho de la Biblia. Le compartíamos y él nos expresaba también. Él tenía retención en su memoria, él nos reconocía, él sabía que él reconocía a Dios, él sabía que Dios, su Dios santo, sublime y poderoso, que lo había rescatado. Si pasamos al libro de Job, en el capítulo 9, y vemos cómo Job también pasó, hermano, por una prueba. Pero Job no pasó por una prueba sencilla o normal, Job tuvo que pasar por esas pruebas tremendas en las cuales muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que pasarlas. Perdón. Job capítulo 9. Job capítulo 9, en el verso 10. Job, hermano, muchos de nosotros ya nos conocemos esta historia. Sabemos que Job perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió todo, hermanos. Y aparte de todo, se enfermó. Le vino una enfermedad tremenda. Pero aún de eso, hermano, dice en Job capítulo 9, verso 10, Él hace cosas grandes e incomprensibles. Muchas veces no comprendemos por qué son las pruebas en nuestras vidas. Muchas veces no comprendemos y no entendemos por qué las cosas vienen a nosotros. Las situaciones, los problemas o las tribulaciones, no lo entendemos, no lo comprendemos muchas veces. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos? Si, Señor, te adoramos y te exaltamos, ¿por qué? No lo entendemos, pero Dios tiene propósitos para nosotros. No lo entendemos porque exactamente Dios tiene esos propósitos para nuestras vidas. ¿Para qué? Para ir creciendo, para ir buscándolo más, para ir limpiándonos. Para pulirnos. Ir pasando de un nivel a otro, para tener, hermano, como ese oro refinado, ser pulidos. Pasar por el fuego. Dice aquí, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Imagínense, Job en medio de la prueba de la tribulación, enfermo. Hablando de maravillas del Señor Jesús. Hablando de maravillas. Es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Hablar de las maravillas de Dios. De esas cosas hermosas que Él ha hecho en nosotros, hermano. Y le digo, si hablamos de un testimonio, hermano, yo creo que nos faltaría tiempo. Porque no solamente tenemos uno, tenemos varios de los que el Señor ha hecho en nosotros, hermano. Muchos. Él hace cosas grandes, no pequeñas. Agradecido estoy por ellas. Amén.
¿Sabe? Hay que engrandecer a Dios en todo momento. Engrandecer su nombre, agradecerle a Dios. No solo, hermano, en estas fechas, porque mucha gente lo busca en estos días. ¡Ay, la Semana Santa! ¡Ay, viste la pasión de Cristo! ¡Ay, viste eso que sucedió! ¡Ay, viste cómo lo laceraron! ¡Ay, viste cómo lo golpearon! ¡Ay, Diosito! Y sabemos que nosotros no tenemos un Dios pequeño, sino nuestro Dios es grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Que para el hombre, dice, hay que engrandecer a Dios en todo momento, no solo en estas fechas, que para el hombre sin Dios son pasajeras. A lo mejor mucha gente ahorita dice, ay, sí, Dios, qué bonito. Dicen por ahí, es la semana de la fe. Pero no solamente debe de ser una semana, un tiempecito, sino debe de ser siempre. Para nosotros los hijos de Dios, hermano, debemos de engrandecer al Señor Jesucristo siempre, para toda la vida, de aquí hasta que el Señor nos llame. Y bueno, cuando nos llame, todavía vamos a estar adorando. Vamos a entregar cuentas, pero todavía vamos a estar en su presencia de Dios, como dice Apocalipsis. Vamos a estar adorando y clamando y exaltando el nombre del Señor Jesús, como sus ángeles, que lo hacen de día y de noche, hermanos. O sea, no vamos a acabar. Todavía va a ser más delante de su presencia. Por eso tenemos que exaltar al Dios de las maravillas. Él es maravilloso, hermano. Él es poderoso. Vamos a Salmo otra vez 139. Vamos al libro de Salmos, en el capítulo 139. Verso 13. Y dice ahí la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios tenía un propósito. Desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra, que Él nos conoce. Es más, dice en Génesis que desde la fundación del mundo Él ya nos tenía preparados, hermano. Dice aquí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, decía David, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios, hermano, no se equivoca de cómo nos ha formado, no se equivoca de cuál es el propósito con el cual estamos aquí. Él no se equivoca. Él lo sabe muy bien, hermano. Él sabe muy bien por qué nos formó, para qué nos llamó y por qué estamos aquí. Dice en el verso 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mire cómo se expresaba David de Dios. Se expresaba tan hermoso, hermano, que así nosotros debemos de ser. Expresarnos de una forma tan hermosa como David. Como David, hermano. Expresarnos de las cosas grandes que ha hecho el Señor Jesucristo. Que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo le decía, hermano, que muchos dicen, esta semana es la Semana Santa. Esta semana hay que alabar a Diosito. Esta semana no hay que comer carne. Esta semana no digan palabras obscenas en la casa. Esta semana no va a haber nada de eso. Vamos a buscar a Dios. A Diosito. Eso antes, hermano, pasaba en mi casa. No sé si todavía siga pasando en estos tiempos. Sí, pero pasando, no en nuestras... ¿no? Sí, ahorita ya como hijos de Dios, ya no, hermano. Ya se acabó. Pero eso antes
Eso antes pasaba. Sí. Y nos decía mi padre o nos decía mi madre, hoy no se va a comer carne. Eran las tradiciones de los... Eran las tradiciones. Pero a la siguiente semana, hermano, uy, Otra vez, a lo mejor no se comía carne como a lo mejor pollo o cerdo o res, no sé, esa carne. Pero ¿qué tal se comían unos a los otros, hermano? Y muchas veces, hoy no se va a comer carne, pero ¿qué tal la vecina está murmurando del vecino, del otro vecino? ¿Qué tal está murmurando? ¿Qué tal se está comiendo a la otra persona? Y criticando y juzgando y diciendo, esa vieja chancluda, esa señora así, la persona acá, y ese hombre, y aquel, y ese joven, etcétera, hermano. Y empiezan a darse uno al otro, empiezan a comerse. Dicen, ay, no comí carne, pero ¿qué tal? En la crítica y en la murmuración, hermano. Ay, no, pero es que esta semana no comí cerdo, no, Dios me guarde, y por mi culpa, no estamos juzgando ni criticando a los amados católicos, estamos diciendo lo que éramos antes nosotros. Así era yo antes. Bueno, decíamos que éramos católicos, ¿no? O que teníamos una religión, pero verdaderamente ni a Dios lo conocíamos. Íbamos a la iglesia porque nos llevaban, o porque iba a haber un evento, o porque iba a haber una fiesta, o iba a haber algo. Pero en sí, que fuéramos por nuestra propia voluntad, no, tremendo, tremendo. Nosotros no debemos de ser como ese hombre de antes. Ya no, hermano. Nosotros ahora debemos de maravillarnos por las cosas que hace el Señor Jesucristo. Por esto, hermano, que respiramos. El aliento, hermano. Por ese aliento, hermano, por ese aire que respiramos, debemos de maravillarnos. A lo mejor, hermano, ya eso que del COVID y todo eso ya está pasando, ya se fue. Pero mucha gente, hermano, tenía que pagar un oxígeno. Fíjese, tenía que pagar un tanque de oxígeno para poder respirar, cuando por la gracia de Dios y sus maravillas lo hacemos naturalmente. Eso debemos de darle gracias a Dios. De eso debemos de maravillarnos. Eso lo hacen los pajaritos. Ellos cantan y adoran al Señor Jesucristo sin nadie que les diga, sin nadie que les tenga que decir, tienes que cantar y adorar. Ellos lo hacen de todo corazón a Él, a Dios, hermano. Ellos lo hacen así. ¿Saben? Nosotros debemos de maravillarnos, hermano, por todas esas cosas grandes. Hermano, ayer, de verdad, cuando salimos de esa casa, dije, Señor, tú eres hermoso, Señor. Nos llenamos de gozo de ver a ese joven, hermano, que tú lo veías sin esa parte de su cuerpo. Dices, tremendo, ¿ahora qué va a pasar? Pero fíjese cómo el Señor acomoda todo. Tengo un familiar igual así, la misma característica de que nos está hablando, lo mismo lo desafiaron también igual en el cerebro. Se tuvieron que llevar a las niñas con sus papás, porque pues estaban esperando el momento de fallecer y todo. Y empezamos a orar nosotros, todos. Nuestra congregación pasa algo y todos. Y no nada más cuando pasa eso, ¿no? Sino siempre estamos en eso. Pero en esa ocasión, pues oramos aún más por nuestro prójimo. Y como usted dice, el Padre obra milagrosamente. Y el joven ahí sigue. Amén. Ahí sigue, pues. Mire, ese es otro testimonio. Sí. Un testimonio de poder y de maravilla. Y pues ahí acrecenta nuestra fe. Así ¿verdad? es. Y nosotros tenemos que esforzarnos por ser obedientes y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a sus leyes, a sus mandamientos y estatutos. Ahora en Cristo, ahora en el Señor, tenemos que agarrarnos más de la palabra. sí. No ser ni tibios ni fríos, sino ahora. Y le comento más nuevamente que para nosotros no estamos peleados con las religiones. Al contrario, si se nos invita podemos participar. Amén. Gloria a Dios. Y agradecemos también por ello. Amén. Pues, bienvenido, hermano. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, muchas gracias por aceptar esa invitación que hicimos hace unos momentos. Sí, muchas gracias.
Y pues gloria a Dios, fíjese, eso también hay que declararlo, las maravillas del Señor Jesús. Nos da esa oportunidad para salir a evangelizar y predicar la palabra. Un momento. Sí. Pero en ese momento el Señor hace maravillas. Pues lo vimos. 2 casas que fuimos. Toca los corazones. Que el Señor tocó los corazones. Y pues bueno, eso es, hay que exaltarlo día con día, hermanos. Día con día, hermano. No solamente, bueno, hoy sí, mañana no. Bueno, hoy sí, pasado, bueno, a ver. Y me acuerdo dentro de la próxima semana, 8 días, a ver si Dios todavía me escucha. No, día con día hay que ver las maravillas del Señor. ¿De qué manera, si somos así, nos vamos a preparar para lo que estamos viviendo? Así es. Así es. Si no estamos siendo obedientes, no nos esforzamos por vivir el Evangelio, ¿de qué manera vamos a proteger a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa, nosotros mismos, nuestros vecinos? Porque esto arrastra hasta los vecinos también. Amén. Uh-huh. Amén. Él sigue trayendo sanidad, hermanos. Sí. Él sigue trayendo liberación, libertad al pueblo cautivo u oprimido, muchas veces por el mundo, por el diablo. Él sigue haciendo sanidades en estos tiempos. Es que no, eso era de la antigüedad. No, hermanos. Dios es un Dios ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Él está en todo lugar, hermanos. Él está donde quiera que le clamemos y le busquemos. Él nos oye, Él nos escucha. Está al lado de nosotros. Él está exactamente a un lado de nosotros. Lo que Él antes hizo, aún lo sigue haciendo. Vayamos a Lucas capítulo 5 y vamos a ver unos ejemplos de lo que el Señor hizo. Pero entonces, ¿ya no lo hace? Claro que sí lo hace todavía. Claro que lo hace todavía. Pero hay algo importante. Como decía hermano, hay que seguir buscándolo. Hay que seguir buscando esas maravillas, clamando a la presencia de Dios. Lucas capítulo 5, en el verso 15. Lucas capítulo 5, en el verso 15. En el verso 12. Lucas capítulo 5, verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjese cómo le dijo, si quieres puedes limpiarme. Mas no llegó y dijo: Señor, límpiame, sáname, quítame esto. Él llegó con humildad. Él llegó con humildad en su corazón y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Pero ¿qué tenía este leproso? Tenía algo muy importante. Se llama fe, hermano. Fe. Que nosotros, los hijos de Dios, es lo que debemos de tener. Fe. Mucha fe. Y muchas veces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, la fe es lo que mengua, hermanos, para un hijo de Dios. La fe es lo que va apagándose, a veces poco a poco, a veces repentinamente. Pero para nosotros, hermanos, nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, nuestra fe debe de aumentar aún en las pruebas. Aún debemos de estar orando, y como decía hace rato, hermano, unos por otros, unánimes, juntos, dice la palabra de Dios, juntos. La iglesia orando por esta situación, el pueblo orando por esta situación, la familia orando por esta situación, metiéndonos en la presencia de Dios por la situación. Llámese como se llame, sea como sea esa situación, hermanos. Estamos orando por Ucrania, los ucranianos, todos los países que están en guerra. Amén. También por ellos. Amén, gloria a Dios. Sí, hay que orar en nuestros tiempos de guerra, unos por otros, orar, hermano, por todos, por todo, hermanos, hasta por Jerusalén, hermanos, por todo. Dice, entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo:
quiero. Sé limpio. Y al instante, ¿qué dice? La lepra se fue de él. Al instante, hermanos. Dios puede sanar al instante, al mismo momento, hermano, o puede sanar, hermano, a veces por un tiempo de prueba, gradualmente. ¿Sabe por qué muchas veces es gradualmente? Porque si lo hace instantáneamente, Él los conoce. Y sabe que muchas veces algunos no lo sanan instantáneamente, porque si lo sanan en el momento instantáneamente, se apartan de Él. Si vemos la otra historia de los 10 leprosos, ¿qué pasó con ellos? Fueron y se presentaron delante de Dios también. Dijeron, Señor, sánanos. Sánanos, Señor. Y le dijo el Señor, vayan por el camino, vayan. Y les dijo a dónde ir. Y en el camino cuando iban, ¿qué dice la Biblia? Ellos fueron sanados. Pero solamente uno de esos 10 regresó agradecido a Dios. Y por eso le dijo el Señor, tú has venido y los otros 9, ¿dónde están? ¿en dónde quedaron? ¿En dónde están? Por eso es que muchas veces el Señor trae la sanidad al instante o tiene que pasar un tiempo. ¿Para qué tiene que pasar ese tiempo? Para ver sus maravillas, para seguir buscándolo a Él, para seguir llenándonos de su palabra, de esto, hermanos, de ese vino nuevo, de ese alimento que el Señor trae para nosotros, para que lleguemos, hermano, a un tiempo de arrepentimiento, pero a encontrar su presencia. Sobre todo, hermano, lo que Él quiere es que nosotros lo conozcamos y entremos en un arrepentimiento, hermano, a su presencia, para ver sus maravillas. Y seguimos. Y le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oír. ¿La fama de quién? Del Señor Jesucristo, ¿no? Él es el único que se le da fama, que tiene fama. Él es el único. Él es el único. Mucha gente, hermano, van a un concierto y dicen, ¡ay, está el artista! ¡Ay, el famoso! Y exaltan y adoran y están bien contentos con el artista, hermanos. Pero les hablas de Dios, ni conocen sus maravillas. Y la idea, hermano, es que la fama no sea aquel que está arriba, en un tablón, en un concierto, sino la fama es para el Señor Jesucristo. La gloria, la exaltación, la alabanza, la adoración, todo, hermano. Y dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Grandes cosas de sus maravillas era porque él se apartaba y lloraba. Él, dice la palabra de Dios, que no oraba 5 minutos, ni 10, ni 15. Él oraba por horas, por mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que él se paraba aún de noche, hermanos. Y cuando terminaba de orar ya era de día. Si lo vemos conforme a las vigilias, hermano, él se levantaba a la 4ª vigilia, que era de las 3 de la mañana aproximadamente, hasta las 7, 8 de la mañana. Imagínense cuánta era su llenura, hermano, que por eso él hacía tantas maravillas, tantos milagros y prodigios. Y le decía al Señor a Pedro, Pedro, tú no puedes ni orar ni tan siquiera 1 hora. ¿Cuánto tiempo nos pide el Señor? Mínimo 1 hora, mínimo, para estar delante de su presencia. Y van 10, 15 minutos, hermano, y ya estamos, y nos movemos para acá, y para acá. Hay algo que quiere estorbar, hermano, para que entremos delante de la presencia de Dios. Diablo mentiroso, hermano.
Él también quiere que nosotros no conozcamos esas maravillas. Cuando uno ora y se mete delante de la presencia, hermano, aún en la oración, hermano, ¿qué cree? Vemos sus maravillas. Vemos esas maravillas, hermano. Es que yo oré por esa persona que estaba en el hospital de aquel lado. Yo oré por los ucranianos. Yo oré por esas familias. Y el Señor está empezando a acomodar todo. A traer paz, a traer alegría, gozo, a traer sanidad a esa persona. Si lo vemos como lo hizo el Señor, como ese centurión que llegó y se acercó al Señor y le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú pises mi casa. No soy digno, Señor. Yo soy, Señor, un hombre que también está bajo autoridad. Yo también delego autoridades y le digo a aquel: ve y va. Ven y viene, decía la palabra, dice la palabra de Dios. Pero, Señor, yo creo que si tú lanzas la palabra hasta donde está mi siervo, él será sanado. Y así lo hizo el Señor en esa hora. Y lanzó la palabra y la dirigió hasta ese siervo de este centurión. ¿Y qué dice la Biblia? Otra maravilla, hermanos. Que cuando el centurión llegó a su casa, que era de varios días, ¿qué dice? Que cuando llegó a su casa, este siervo estaba sanado, hermanos. ¿Qué hubo ahí? Fe. Fe y la maravilla de Dios. El milagro de Dios. Dios, hermano, de verdad no nos cansemos de exaltar las maravillas de Dios. No nos cansemos, hermano. No se canse, hermano. Quizás en estos momentos no hay prueba, pero ¿para qué quiere una prueba? ¿Para exaltar a Dios? No, hermanos. Debemos de exaltarlo siempre. Debemos de ver sus maravillas siempre, porque el Señor siempre tiene maravillas, hermano. Y si le decía como al inicio, si declaramos o si decimos un testimonio, hermano, no nos cansamos de maravillarlas, de exaltar las cosas maravillosas de Dios. Dios hace grandes maravillas, milagros, prodigios, señales, hermano. Él sigue haciéndolo aún en estos tiempos. No entendemos. Aún en estos tiempos. Pero qué necesidad hay de que el Señor nos tenga que jalar la oreja para ver esas maravillas. ¿Qué necesidad hay de que el Señor nos tenga que llamar con lazos de dolor? Dice la palabra de Dios que el padre que quiere un hijo lo corrige. ¿Cuántos de nosotros somos padres? ¿No corregimos a nuestros hijos cuando no entienden? ¿No les llamamos la atención cuando no entienden? A lo mejor algunas veces con vara, algunas veces con palabras y con amor. Pero muchas veces se le tiene que dar vara cuando no entienden. Hay que corregirlo. Si el padre que quiere un hijo, dice el Señor, lo corrige. Y muchas veces el Señor nos tiene que dar vara para que nos corrija. Pero, aquí hay un pero. Fíjese, aunque nos corrige, nos deja ver sus maravillas. Nos muestra sus maravillas, pero Él quiere que nosotros ya no sigamos igual y nos siga jalando la rienda. Él quiere, hermanos, que nos vayamos por ese camino de rectitud, ese camino buscándolo, alabándolo, exaltándolo, glorificando su nombre. Y vamos a pasar Apocalipsis capítulo 15. El Señor hizo muchos milagros. El Señor sanó al hombre también que tenía la mano seca, hermanos. El Señor, hermano, sanó a aquel que estaba endemoniado. Lo sanó, hermano. Le quitó esos demonios que en él habían. Apocalipsis capítulo 15, en el verso 3, nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Sabe por qué le cantamos a Dios, hermano? ¿Por qué iniciamos cantándole a Dios? ¿Por qué iniciamos reconociendo sus maravillas? Porque lo exaltamos, porque lo adoramos, lo glorificamos.
porque reconocemos sus maravillas. ¿Y de qué forma le damos gracias al Señor por esas maravillas? Dándole un cántico. No solamente se base a veces en alguna letra. Cuando usted esté en su oración, hermano, que su canto, su cántico salga del corazón, exaltándolo a Él. Exaltándolo, hermano. Pero dice aquí, otra vez, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Pero dice en el verso 1: vi en el cielo otra señal, decía Juan, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaban la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Quiénes son todos ellos? Los que dice Apocalipsis, ¿quiénes son todos ellos? Los que hayamos vencido hasta el final, hermano. Los que hayamos pasado tantas pruebas, tribulaciones, problemas, y sigamos perseverando en el camino de Dios. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que suceda. Hermanos, maravillémonos de todas esas cosas grandes que hace el Señor. Maravillémonos de todo eso, hermano. Sigamos saliendo a compartir la palabra de Dios. Sigamos saliendo a exaltar la palabra de Dios. Sigamos saliendo a buscar, hermano, a buscar lo que el Señor tiene preparado para nosotros también. El Señor Jesús tiene cosas grandes, maravillosas para cada uno de nosotros. Cosas preciosas, guardadas y preparadas para usted y para mí. Para los que perseveremos y para los que hayamos concluido esa carrera, los que hayamos llegado hasta la meta. Pero acuérdese, hermano, que en una carrera siempre hay obstáculos. Antes de llegar a la meta, hermano, van a haber obstáculos. Pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Pero tanto de los grandes como de los pequeños, debemos de exaltar a Dios y maravillarnos de todo lo que hace. De todo, de todo. Pruebas en el camino del Señor Jesús, hermano, siempre van a haber. Es que, hermano, si yo me acerco a Dios, ¿ya no voy a tener problemas? No. Aún más. No vas a tener esas pequeñas pruebas. Vas a tener aún más, pero agarrados de Dios. Ya no solos. Todo podremos hacer. Ya no estamos solos. Ya el Señor va con nosotros, como ese capitán, como ese fuerte guerrero, como dice la palabra. ¿Ya vio sus maravillas? ¿Ya vio sus maravillas? Todavía, hermano, el Señor está con nosotros. Todavía, hermano, a pesar de tantas cosas, sus maravillas nos las deja ver, porque nos deja ver sus milagros, sus sanidades. Las pruebas, volvemos al punto, las pruebas no son nada más porque sí, son para que nos limpie, nos purifique el Señor, para que pasemos de un nivel a otro. Cada prueba, hermano, es para ir pasando los niveles. Esas son sus grandes maravillas. Que si es difícil estar en el camino de Dios, sí es difícil, no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero es hermoso estar caminando con Él. Por eso, hermanos, por eso es parte de esto también. Parte de la alabanza y de la adoración. Por eso le exaltamos a Él, por eso le glorificamos a Él. Disfrutar de eso. Por eso es este tiempo de conocer la palabra de Dios,
de declarar la palabra de Dios, de exaltar su nombre, para exaltarlo a Él. No hay nadie más, a Él, hermanos. Y pues pasamos al 3 nuevamente, dice: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Oh Señor Jesucristo. Así como está, hermano, incline su rostro, cierre sus ojos para que no, que te pongas. Incline su rostro y dígale al Señor: Señor, gracias, Padre. Gracias por dejarme ver tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de conocerte, de haberte conocido, Señor. Gracias porque la niña de tus ojos, Señor, me miró y me escogiste, Padre. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el existir, tú eres la vida, Señor. Tú eres mi respirar, Señor. Tú eres mi todo, Padre. Exáltelo y exalte sus maravillas, Señor. Por esos testimonios, por esas pruebas que usted ha pasado, exalte las maravillas de Dios y dígale al Señor: gracias, Señor. Gracias por esas benditas pruebas. Gracias por ese proceso, Señor, que he pasado. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Usted sabe, hermano, hermana, usted lo sabe, que no ha sido fácil estar en este caminar. Pero sabes, Dios no lo ha dejado. Aún en las pruebas, aún en los procesos, dice la palabra que Dios está orando por nosotros todavía. Le decía el Señor a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a ti, pero yo estoy rogando por ti. Aún en esas pruebas en las cuales el Señor nos va a estar purificando. Fíjese, ¿va a estar orando por nosotros? ¡Qué maravilloso! Pero Él nos va a mostrar sus grandezas y sus maravillas. Porque detrás de cada prueba hay una bendición, hermano. Acuérdese que detrás de cada puerta hay una entrada, pero también hay una salida. Y nuestra salida siempre debe de ser Jesucristo. Y nuestra entrada siempre debe de ser Jesucristo. Son tiempos, hermano, para levantarnos. Es tiempo, hermanos, de no estar solamente en un lugar esperando que vengan esas maravillas, sino también hay que buscarlas. Es tiempo, hermanos, de salir y compartir esas buenas nuevas, porque los tiempos se empiezan a mirar turbios, se empiezan a mirar malos otra vez. Que no sea solamente por una Semana Santa, como dice el mundo. Que no sea solamente por un pequeño tiempo, sino que sea siempre. Abra sus ojos de la fe. Y crea que usted está en ese tiempo en el cual el Señor Jesucristo era crucificado. Él estaba siendo lacerado, Él estaba siendo vituperiado, fíjese. Él estaba siendo azotado. La palabra de Dios en Isaías nos dice que su rostro fue inmolado, que su barba fue arrancada, hermano. Y le pusieron una corona de espinas, queriéndolo humillar, pero no sabían que lo estaban coronando rey.
pusieron en un madero, porque su tradición de ellos decía que todo el que fuera colgado en un madero iba a ser maldito. Pero sabes, la palabra dice que se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos. Qué maravilloso nuestro Dios. Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por nosotros. Pero no todo queda ahí. Lo subieron en esa cruz, le pusieron unos clavos. Lo lastimaron y todavía aún le clavaron una lanza en su costado. Dice la palabra que se acabó el aliento de vida. Pero sabe, lo metieron a ese lugar, a esa cueva, a esa sepultura. Pero no todo queda ahí. Nos dice la Biblia que Él resucitó al tercer día. Él resucitó. Él está en espíritu sobre todos nosotros. Él está en este lugar. Él es hermoso y maravilloso, que aún a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, Él nos da la oportunidad para arrepentirnos y venir a sus pies. Buscarlo. Exaltarlo. Él nos perdona. Isaías nos dice en el capítulo 1 que aunque nuestro pecado fuese rojo como la grana, como la blanca lana será blanquecido, como la blanca nieve. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios es maravilloso, majestuoso. Ahí donde está, hermano, dígale palabras hermosas a Él. Por fe creemos que Él está ahí. Él está aquí. Porque dice su palabra que donde están dos o más en su nombre, Él se encuentra en uno. Por fe creemos que Él no ha muerto, que Él no está en la cruz. Él bajó de esa cruz y ahora vive en gloria. Oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por mostrarnos tus maravillas. Gracias por darnos la oportunidad de sentirte, Padre, de buscarte, de conocerte. Eres el Dios de maravillas. Cuán maravillados estamos día con día, Señor. Porque lo vemos en el aire, lo vemos en la lluvia, lo vemos en el tiempo en el que hay sol, Señor. Muchas veces, hermanos, ¿saben? Nos quejamos de todo, que porque lluvia, lluvia, que porque sol, sol, que porque frío, frío. Pero, hermano, esas también son las maravillas de Dios. Porque sin eso no pudiésemos subsistir. Señor, gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias por esta familia que nos has dado, Señor, tanto secular como en Cristo, Padre. Gracias, papito hermoso, por esa sangre, por esa familia que nos has dado en sangre, papito hermoso. Gracias por esa sangre que tú derramaste en la cruz por todos nosotros. Por ese sacrificio que hiciste en la cruz por todos nosotros. Gracias. Yo te pido, Señor, te pedimos en esta hora, por todos aquellos que no te conocen,
todos aquellos que se les declaró la palabra, Señor, el día de hoy. Abre sus ojos y su entendimiento, Padre. Ponles hambre y sed para buscarte a ti, Señor. Para buscarte a ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar un día más en tu presencia, escudriñando tu palabra, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por la vida de nuestras familias, directas e indirectas, Señor. Te pedimos por su salvación. Te pedimos por todos aquellos, Padre, que están en estos tiempos en guerra, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están en una cárcel. Dales de comer, de beber, aunque hayan hecho lo injusto, Padre. Trae sobre ellos salvación. Pon a tus siervos, papá, mándalos a que les hablen, a que les prediquen y les evangelicen, Padre, y tengan un tiempo de arrepentimiento, Señor. Señor Jesucristo, te pedimos por todos aquellos que están en una cama de hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte en estos momentos. Sálvalos, trae salvación sobre ellos. Que te conozcan, que te busquen, y que su sanidad, Padre, sea conforme a tu voluntad, sea momentánea, Señor, instantánea, o como tú, Señor, como tú lo hayas dispuesto. Gracias, gracias, Padre, por tus maravillas. Gracias. No nos cansaremos de agradecerte. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Por habernos, De tu amor has derramado por habernos escogido. mi corazón. Gracias. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias por esas maravillas. Gracias, Que nos dejas ver, Señor. Gracias, mi Señor Por todo lo que nos muestras. Jesús. Gracias por la prueba, Señor. Gracias. En la cruz diste tu vida. Gracias por los problemas. Entregaste Gracias por la todo a tribulación. mí. Vida eterna. Porque eso nos permite ver tus maravillas. Al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, hermoso Rey. Gracias por todo lo que nos has dado, hermano. Dele gracias por su salud, por su vida, por el vestido, por el calzado, por el alimento, hermano. Hay mucho que agradecerle. Hay mucho que agradecerle al Señor por dejarnos ver sus maravillas. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias, papá.
Señor Jesucristo, gracias. En el nombre de Jesús. Esta hora, Señor, declaramos que la entrada y la salida de mis hermanos es bendita. Declaramos, Señor, que la familia de todos y cuantos estamos aquí es bendita. Benditas son las alacenas de mis hermanos. Benditos son sus matrimonios en el nombre de Jesús. Benditos son sus hijos en el nombre de Jesús. Benditos son. Benditos son sus trabajos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.